Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD y ya iniciamos la entrevista central de esta mañana esperada. El doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, primera vez aquí en la condición de director del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación tan temprano. Sí, sabemos que usted madruga, pero que al que madruga Dios lo ayuda. Y estamos aquí precisamente para conocer un poquito más de la situación sanitaria del país. Lo primero es, ¿cómo encuentra usted en el proceso de transición el Servicio Nacional de Salud en aras de empezar a trabajar y en medio de esta pandemia? Bueno, el Servicio Nacional de Salud es la institución que maneja la red pública de hospitales. En el país hay más de 178 hospitales públicos distribuidos en todo el territorio. Como muchos sabrán, porque no es noticia para nadie, ver las condiciones hospitalarias. Hay dos mundos, un mundo de algunos hospitales nuevos, recién construidos, que guardan unas características muy imponentes, muy bien equipados, bien estructurados, muy modernos, como es la ciudad sanitaria, que se contempla que será terminada para fin de año, como es el hospital de Bonao, como es el hospital de San Francisco y como son algunos hospitales que recientemente se han terminado, pero que todavía no están funcionando, muchos de ellos porque están en proceso de equipamiento, de capacitación del personal y de espera de los recursos para poder mantener ese hospitalario. Y está la gran red nacional que es la mayoría de los hospitales del país que están en una condición muy delicada porque su estructura tiene serias alteraciones de filtraciones, de los pisos, del equipamiento, de poder ofrecer una capacidad resolutiva, y eso queda evidenciado todos los días en la prensa y cuando ocurre algunos fenómenos como el recién pasado, donde ocurrieron grandes lluvias y en los hospitales muchos de ellos se veían las grandes filtraciones y el deterioro de la estructura, pero todo eso acumulado a través de los años por una deficiencia en la inversión en el sistema sanitario. Ustedes saben que no se dispone los recursos o no se ha dispuesto los recursos, no se había dispuesto los recursos para eso. Entonces, lo que está ocurriendo en el sistema sanitario es un reflejo de esa poca prioridad que se había dispuesto en el sector salud. Doctor, la situación financiera de los hospitales, conozco algunos de autogestión que han podido salir a camino un poco, pero persiste la queja de que no les erogaban los fondos, de que no tenían dinero para poder resolver algunas situaciones. ¿Qué ha encontrado usted en ese sentido? Bueno, una gran deuda pública. Hay 42 hospitales que al mes de julio debían más de 10 millones de pesos. Cada uno. Sí, pero hay hospitales que te deben 747 millones de pesos, hay otros que te deben 400 millones de pesos. Y cuando ¿Cuáles son los que más deben? el Marcelino Vélez es un ejemplo de una gran deuda pública, Ajá. hay ¿Pero se más de... justifican estas deudas? Bueno, déjame explicarte, en la totalidad de las deudas hospitalarias, al mes de julio se debía más de 3.500 millones de pesos. Dios. Solamente la red pública, no la deuda del Servicio Nacional de Salud como institución sede, sino sus Los hospitales. Pero eso es aparte del subsidio. Que es parte del el Servicio Nacional de Salud. Ujú. ¿Por qué ocurre? Ocurre por dos razones. Primero, porque si no se le adecúa el presupuesto a esas instituciones se tienen que endeudar. Ujú. Es una razón. Y la otra razón, la mala gestión que ocurre a nivel de los hospitales. Entonces, primero, ¿cómo funcionan los hospitales? El sistema, los hospitales reciben un anticipo, lo que es vamos a llamarle una subvención. Ujú. Si usted no tiene esa subvención correcta, el hospital tiene que recurrir
a un proceso de endeudamiento. ¿Qué otra cosa ocurre? Parte de ese anticipo va destinado un 40% a Promese. Promese tiene que suplir los insumos y los medicamentos del sistema hospitalario. Si no es en la proporción de sus necesidades, entonces el hospital tiene que tomar parte de la cuota que no era para eso en comprar algunos medicamentos e insumos para poder darle servicio a los pacientes. Entonces, parte de esos fondos que tenían que estar destinados a otra cosa se compran en renglones que tampoco eran inicialmente de su competencia. Pero si usted tiene un paciente y no tiene medicamento, ¿qué usted va a hacer? Claro. Usted tiene que comprarlo. Cuando usted compra, o cuando el hospital compra de manera individual, compra un producto mucho más costoso que si fuera por volumen. Además, obvia algunos renglones que estaban destinados como mantenimiento, adecuación, y si se le suma que si muchas veces no se hace una adecuada gestión administrativa, entonces la deuda se va incrementando. Entonces, en resumen, tenemos un sistema hospitalario con una gran deuda, tenemos un sistema hospitalario con algunas alteraciones estructurales muy importantes y tenemos nuevos hospitales que se han inaugurado muy modernos que todavía no se contemplan de dónde van a salir los recursos para poner en funcionamiento esas estructuras. Pero el asunto de los medicamentos de los hospitales, ¿eso no debe ser suplido por el propio Servicio Nacional de Salud? No, el Servicio Nacional de Salud no suple medicamentos. El Servicio Nacional de Salud administra la red pública y la responsabilidad de suplir todos los medicamentos e insumos, o la mayoría de los insumos, va a través de Promese. Promese, Sí. que maneja esto. Sí. Hay un tema, doctor. Nosotros hemos estado hablando desde que empezó este gobierno de una reforma que se necesitaría, usted me corrige si estoy equivocada, al sector salud. Porque nosotros hablamos de educación y hablamos de economía y hablamos de trabajo, pero sin salud nosotros no pudiéramos tal vez desarrollar todas las otras actividades. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Es necesaria una reforma al sector salud, mayor presupuesto para el área de la salud y sobre todo para la administración de la red pública de hospitales? Es obligatoria. Hay algunos puntos que hay que revisar, hay que sincerizar a la medida de la disponibilidad del Estado el presupuesto de salud. Nosotros sabemos que es muy difícil en estos momentos. Nuestro presidente Luis Abinader ha recibido un país endeudado, ha recibido el país en una crisis sanitaria con un déficit importante y con los renglones que le aportan los fondos al Estado en el piso, los grandes rublos que aportan ingresos es el turismo, y el turismo Casi 3.000 millones perdidos. Está en su mínima expresión, y las remesas también se han caído porque los otros países también tienen situaciones económicas. Entonces, la dinámica económica en el país también no está en su plena capacidad. La mayoría de las empresas han sido tocadas por esta situación sanitaria. Hay muchos empleados que están en programas de especiales. Hay una incertidumbre en el mismo empresariado. Muchas personas que tenían proyectos lo tienen en pausa, esperando que salga de la situación sanitaria. Entonces, el Estado, el presidente ha heredado una situación muy delicada. Claro, tiene un magnífico equipo económico que está haciendo el manejo para salir como vamos. Estamos confiados, y como ya la población está viendo la diferencia en el manejo del Estado, no solamente en la parte económica, sino también en la parte de salud. Y nosotros estamos muy confiados de que saldremos fortalecidos de esta crisis y que el país se encamina a situaciones mejores y de bienestar en la República Dominicana. Usted dice que el presidente encontró el país endeudado, pero está recurriendo a financiamiento. ¿Esto no puede ser peligroso?
Bueno, hay un financiamiento que posiblemente será necesario. Lo peligroso es endeudar el país cuando usted tenía cómo manejar la situación económica sin recurrir al endeudamiento. Yo estoy Ok. seguro que si el presidente asume tomar préstamo, lo va a hacer por la suma necesidad. Tenemos un presidente muy austero, muy planificado, que tiene años en la construcción del proyecto económico de la nueva República Dominicana. Claro, doctor, el tema de las pruebas PCR, se supone que iban a llegar este martes. ¿Cómo está esto estipulado? ¿Qué tiempo se va a tomar para la distribución a los laboratorios, a los hospitales, donde sea que ya sea destinado por parte de ustedes en este plan de salud? Ya llegaron las primeras 100.000 pruebas, están en aduana, se espera que se libere lo más rápido posible, hay nuevos pedidos. Lo que ocurrió aquí fue que no se hizo la planificación ni la Ujú, previsión de pruebas. Nosotros apenas tenemos una semana en el estado, o ujú. menos de una semana, o una Una semana y semana unos y días. día. Hoy estamos, sí, Sí, una ya. semana y el cuarto día iniciando Son hoy. 9 días. Exactamente, y ya tenemos en aduana 100.000 pruebas, Ajá. señores. Se han habilitado nuevos laboratorios, 8 laboratorios nuevos que vienen también a suplir las necesidades, y a través del Estado se está disponiendo nuevos laboratorios regionales que vienen a descongestionar esta gran demanda de pruebas diagnósticas. Recuerden que sin pruebas diagnósticas no podemos romper la cadena de transmisión. Si usted no identifica el paciente positivo, no puede evitar la transmisión comunitaria. ¿Se esperan cambios en las direcciones de los hospitales? Van a ocurrir cambios en la mayoría de las direcciones de los hospitales. De hecho, desde el día de ayer se inició este proceso, y en los próximos 15 días, de manera diaria, serán sustituidos la mayoría de los directores de los hospitales del país. Pero esto se debe a una mala gestión de estos directores, se debe a que han encontrado anomalías en su accionar, o precisamente simplemente se habla de renovación. Es un proceso eh, en conjunto. Okay. Se va a renovar toda la gerencia hospitalaria de la red nacional del país. Claro. Doctor, uno de los temas que llama más la atención a nivel mundial es la vacuna, que todavía no hay una que esté 100% aprobada, a pesar de que la rusa ya lleva un avance. La representante en el país para la OPS dijo que República Dominicana tiene garantizadas 2 millones, equivalentes al 20% de nuestra población. ¿Cómo sería ese proceso aquí en el país? Porque se está trabajando para que todo el mundo esté vacunado, que aparte de esas 2 millones de vacunas se consigan otras más, sobre todo porque hay varios acuerdos, no solamente con Rusia. Bueno, nuestro presidente garantizó que la vacuna va a llegar a la mayoría de la población. A través de la OPS se asegura un 20%, pero ya el Gabinete de Salud, el ministro de Salud, nuestra vicepresidenta que comanda ese gabinete, está haciendo todas las gestiones para garantizar otra gran parte de vacunas tan pronto estén disponibles. O sea que la población puede tener la tranquilidad de que esta gestión está haciendo todas las previsiones para que pueda accesar a esta vacuna, que se estila que es una de las soluciones que podrían venir para el coronavirus. El Servicio Nacional de Salud, los hospitales van a habilitar más unidades de cuidados intensivos para esta situación de los enfermos del COVID. ¿Todavía hay hospitales que no se están utilizando o que no están en funcionamiento? Mire, hemos resuelto en gran medida el problema de la disponibilidad de camas a través de la red de salud del país. Te puedo decir que en estos momentos hay disponibilidad, no tenemos problemas, se ha hecho la previsión, se van a entregar para final de mes nuevas camas, UCI, ventiladores en diferentes instituciones. La ciudadanía puede estar tranquila de que bajo la gestión de nuestro presidente está garantizada la salud en los dominicanos. Pero a ver, acláreme algo. Ya están disponibles estas camas, ya van a ser entregadas.
pero ¿la consiguió el PRM o el partido, el gobierno de Luis Abinader en 9 días o ya estaban antes y no habían sido entregadas? Y recién entrado esta gestión, se habían habilitado 36 nuevas camas UCI en Ciudad Sanitaria, en el edificio materno infantil, Ujú. pero bajo esta gestión también se dispuso 49 camas UCI adicionales Ok. en la Ciudad Sanitaria y se dio la orden para adecuar 2 pisos adicionales de ese edificio para cuidados intermedios y también para nuevas camas de UCI, ventiladores, al igual que se han dispuesto todas las adecuaciones en otras localidades estratégicas para habilitar nuevas camas, UCI y ventiladores. El tema de la ciudad sanitaria era la que iba a inaugurar el presidente y se movió en varias ocasiones, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está Exactamente. eso? Está en fase de terminación. Ujú. Se estima que con mucha suerte para final de año, Final de año. sí, O sea que lo que se iba a inaugurar todavía le faltan 5 o 6 meses, 5 meses. el ingeniero que comanda esa obra en la recién visita del presidente de la República Estimó ese a esa tiempo. institución dijo que él se comprometía para entregarla el 30 de noviembre. Entonces, Pero ¿y no estaba lista para Para entregar ya? entrega. bueno, no se ha completado. No se ha completado. Pero las camas y la parte, es porque hay una parte que sí puede operar y ustedes van a empezar a operar por El edificio materno infantil estaba bastante avanzado. avanzado y se tomó esa edificación, la parte de emergencia, Ujú. se tomó para habilitarla como una unidad de cuidado intensivo y parte de algunos niveles de ese edificio también que estaban prácticamente terminados, se tomaron también para manejo de COVID. ¿Contempla el SNS de alguna manera, tal vez no es su responsabilidad, pero contempla de alguna manera el SNS acercarse a personas como anteriormente, aquellas que han presentado incluso opciones más baratas de ventiladores para enfrentar esta situación del coronavirus? Mira, la principal finalidad del Sistema Nacional de Salud no es compra. Recuerda que la compra Ujú, de los ujú, ujú. equipamientos anteriormente ocurría a través de la OISOE, Pero tal eh, vez un acercamiento al pero, SNS puede motivarlo. para eso son las licitaciones públicas. Cuando usted hace las licitaciones públicas de manera correcta, se Ujú. supone que el Estado se beneficia de la mejor calidad y del mejor precio. Lo que tenemos que hacer es Pero eso se da, aplicar la ley de compra y buscar los mecanismos para que las compras públicas, no solamente en el sector salud, sino en todas las instituciones, ocurran bajo el mejor marco de transparencia y legalidad. En ese sentido, ¿qué encontró cuando llegó al SNS? Usted sabe que se denunciaron compras rápidas en el proceso de transición, anomalías muchísimas. ¿Qué encontró en cuando llegó al SNS en ese sentido? Nosotros todavía tenemos muy poco tiempo y hemos estado haciendo el proceso de transición. No tengo informaciones en estos Ok. momentos que sea que relevante. sea relevante. Bueno, veremos eso, porque uno de los primeros escándalos que se dio en ese proceso y sobre todo el estado de emergencia fue justamente dentro del Servicio Nacional de Exacto, Salud. exacto. Sin embargo, una de las cosas que más atención le genera a usted, y lo decía Luis Abinader cuando se hizo una de estas reuniones, era que iban a contratar 1.000 médicos que estaban desempleados o inhabilitados o que no estaban haciendo nada, poniéndolo así. A usted le llama mucho, me imagino, para el tema de los contratos a médicos, a enfermeras, al personal hospitalario. Sí, ese programa Ujú, lo anunció el ministro de Salud Pública, ujú. 1.000 médicos, capacitarlo e insertarlo al manejo de COVID. Es un programa que lo ha iniciado el Ministerio de Salud Pública. Sí, pero lo que digo es, hay un grupo de médicos importante que nosotros pudiéramos decir van a tener la oportunidad de participar en la red hospitalaria pública, sobre todo, doctor, por el hecho de que la salud, vemos que los centros siempre están copados y como que Ujú. Sí. faltaría personal. Es la percepción que tiene un ciudadano que va a un centro médico público y que se encuentra con una sala de emergencias abarrotada, que se encuentra con que el médico tiene que estar, entonces digo, pero si tenemos médicos en sus casas sin trabajar, enfermeras en sus casas sin trabajar y otros personal médico, ¿qué se va a hacer con esto? Bueno, deberían crearse nuevas plazas a través de las necesidades hospitalarias, una redistribución
de los médicos, hay que ver la necesidad de médicos por cantidad de población y por centro hospitalario y por necesidad, pero te voy a dar un dato. Más del 80% del presupuesto del Servicio Nacional de Salud es manejo de nómina. De nómina de todos los personal médico. De médico y administrativo. Más del 80% de todo el presupuesto del Servicio Nacional de Salud es manejo de nómina. Pero es necesario ampliar más. Bueno, yo tengo menos de 2 semanas, estamos haciendo una revisión del sistema sanitario que es muy complejo, quizás es necesario, quizás se necesitan más y quizás hay un grupo que tampoco es necesario, eso yo no lo sé. A medida que estemos insertos dentro del sistema, vamos a ir conociendo las interioridades y podremos entonces valorar. Te puedo decir, bueno, era el 80, pero necesitábamos más, o no. Hay un 30% que quizás no son del todo tan necesarios. Eso en el transcurso de la experiencia administrativa nos vamos a dar cuenta. ¿Cuáles son las prioridades de la gestión de Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud, por lo menos en estos primeros 100 días? Humanizar los servicios, mejorar el acceso de las personas pobres a los hospitales, mejorar las infraestructuras, reducir la brecha social de que no solamente accesen a la salud el que pueda económicamente, sino que la salud realmente sea un derecho fundamental de todos los dominicanos, de todos los seres humanos. Esa parte de humanizar creo que es una tecla fundamental, doctor. Sobre todo porque mire qué cosa tan interesante. A veces tú vas a un centro médico que no está copado, que no está lleno, pero te tratan como si fueras una carga, como si fueras una molestia. Y en ese sentido me imagino que va la parte de humanizar. ¿Cómo humanizar y entender que el mismo médico que trabaja en el sector público, que te mira de lado, que te ignora y que muchas veces no te trata y no te atiende, ese mismo médico a la hora diferente cambia al sector privado en una clínica y es un médico que se toma tiempo, que te saluda, que te pregunta por la familia y todo lo demás? ¿Cómo hacer con esto? Porque es como un cambio de chip. En el público soy grosero y pesado. En el privado me comporto a la altura de lo que soy, estoy preparado. Es un gran reto, pero eso ocurre por muchos factores. Exceso de trabajo. Sí, sabemos que los hospitales están abarrotados de pacientes y la mayoría de los médicos laboran con pocas condiciones estructurales, con muchos problemas. La incapacidad de poderle suplir la resolución de los problemas también estresa al personal sanitario. La presión que ejercen los mismos pacientes ante las carencias o ante la imposibilidad de ver cómo el sistema no le da respuesta, coloca al paciente también en una situación de confrontación y es muy complejo. Hay que hacer gestión de recursos humanos, hay que capacitar al personal, hay que mejorar las condiciones laborales. Usted no puede exigirle de todo a todo el mundo la mejor capacidad de respuesta cuando usted no le da esos instrumentos para tener respuesta. O sea que hay un problema muy complejo en el sector salud que vamos a ir haciendo el diagnóstico y la solución de muchas de esas dificultades. ¿Y qué vamos a hacer entonces con el tema del rebote en los hospitales? Es decir, que van a un centro y le dicen, no, aquí no lo podemos atender, vaya a otro centro, y así mantienen en vilo a los pacientes en muchas ocasiones. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay que mejorarlo. Muchas veces rebote ocurre por la falta de disponibilidad de camas o de servicio. Eso es una gran necesidad. Es una urgencia romper ese rebote en el sistema público y también en el sistema privado. Hay que crear una red que, si no hay disponibilidad en ese momento, el paciente sepa dirigido a dónde tiene que ir. Se debería saber dónde hay disponibilidad de cama cuando usted tiene un paciente en una emergencia o un paciente en una unidad de cuidado intensivo y una ambulancia va a buscar un paciente a la casa. Esa ambulancia debería accesar a un sistema de información que le permita saber dónde debe llevar ese paciente.
la red pública debería proveer las herramientas de que cuando un paciente con una enfermedad X está en una emergencia y no hay disponibilidad, que se refiera de ese mismo centro a la institución donde puede ser recibido. Aquí tenemos pacientes con accidentes cerebrovasculares, con infarto, que van de un centro a otro buscando una cama. Así Y en es, todos los centros le dicen no hay disponibilidad y el paciente se muere en el proceso. en el proceso de conseguir el acceso a los hospitales. Es un problema muy complejo que entendemos que no será resuelto solamente con la voluntad del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, que hay que trabajarlo y que a través del tiempo podemos ir mejorando muchas de las situaciones. Una cosa es conocer el problema, otra cosa es tener todas las herramientas y armar una estructura que permita romper todas esas obstáculos que permiten la solución de los problemas en el sistema sanitario. Hay un problema que viene del sector privado que decae en el sector público, en el tema hospitalario. Y es que cuando yo estoy en el sector privado y mi seguro agotó el monto, pues esa clínica me saca, me refiere a un hospital público porque ya no hay más dinero. Y si no, hay que depositar una tarjeta de crédito, una cantidad en efectivo. En ese proceso, ese paciente o esa paciente puede perecer, porque si el referimiento y el transporte no están en las condiciones o esa persona está muy delicada, puede morir. Y ya casos se han dado. ¿Qué pasa? Porque al final a quien se le echa la culpa es que en el sector público no encontraron asistencia, pero viene del privado que la sacó. Sí, muchas de las muertes que ocurren, y eso es una denuncia que habían hecho anteriormente, ocurren en pacientes que son sacados de instituciones y se llevan a hospitales públicos ya para el manejo de un paciente muy crítico. Eso es una realidad realmente. ¿Qué hacemos con eso? Porque Bueno, es que usted, ya como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, esa parte no es mi competencia. de la superintendencia sería. Ya son competencias de otras instituciones, los hospitales privados, y como ya yo soy un ejecutivo público de una institución, no quiero pasar la línea de competencia a otras instituciones. Pero llegan a los hospitales públicos. Pero llegan a los hospitales, eso es una realidad. Entonces ahí es que mueren, en el hospital público es que muere y al final dice murió en el hospital tal. Esa es una realidad. Pero mucha gente no sabe que vino de un privado que lo sacó porque ya no tenía dinero. Pero no es la mayor cantidad de muertes no ocurren por esto. Muchas de las muertes que ocurren en hospitales públicos no son debido a esto. Hay una parte. Hay una gran cantidad de muertes que ocurren por la misma situación hospitalaria y por la misma situación que ocurre a nivel de programas, las muertes maternas, las muertes infantiles, las muertes por enfermedades diarreicas, por las enfermedades respiratorias. Son muchos los problemas. No le podemos solamente echar la culpa a las muertes de hospitales públicos por el traslado de los pacientes del sector privado a el sector público. Hay un tema que aquí preocupa bastante y es digamos, la utilización de las camas, ¿no? Por parte de nacionales haitianos, que incluso han dicho en muchísimas ocasiones que usurpan los cupos para los dominicanos. Entonces, ¿qué planea hacer o qué respuesta pudiera darse para satisfacer? Porque no podemos negar la atención. Mira, la atención hospitalaria es un derecho de todos los seres humanos. Exacto. Todo paciente que llegue a una institución, independientemente de su preferencia sexual, de sus creencias religiosas, de su raza, de su condición económica y de cualquier otra partido político, tiene derecho a recibir salud. Ahora, ese problema es un problema migratorio, que hay instituciones, que hay leyes que regularizan eso. Entonces, ahora mismo no es una competencia tampoco del Servicio Nacional de Salud. Nuestra competencia es darle servicio a toda persona que acuda a un hospital a recibir atenciones públicas. El C5I del Ministerio de Defensa, ¿cómo está siendo utilizado en el medio de esta pandemia? Porque fue la primera obra que inauguró el presidente Medina cuando empezó a normalizarse un poco la situación en el país. Es un instrumento muy importante, muy bien concebido y que está haciendo un aporte muy significativo a la vigilancia epidemiológica
de coronavirus. ¿Cómo funciona? Para que el que no lo sabe, el que entiende que no es funcional, pueda entenderlo. Es un sistema de vigilancia con notificaciones, con centros de llamada, que vigila todo el comportamiento de la red hospitalaria y de la red epidemiológica. Es muy bonito y está funcionando. Ustedes lo utilizan como Sí, Servicio Nacional de Salud. Sí, claro. Tiene acceso al Exacto. ¿Cuál es el uso que le da el Servicio Nacional de Salud al En CD5I? nosotros se integra la parte de la disponibilidad de camas. Recuérdate que nosotros somos respuesta hospitalaria. Exacto. El Ministerio de Salud Pública tiene la información Del paciente. Quién está positivo, dónde está positivo. Nosotros, el sistema sanitario y ese sistema te permite saber cada provincia, cuántos casos hay en esa provincia, en qué lugares están los pacientes positivos. Se hace a través de esa información llamadas, seguimiento a los pacientes. Es una herramienta súper interesante y con un nivel de impacto en el manejo de esta situación muy importante. Claro. El tema que empezó a azotar en la República Dominicana cuando arrancó el COVID o la pandemia fue que los insumos para los médicos, enfermeras, el personal hospitalario en general no eran suficientes, se estaban agotando. Todo el tema de la protección. Esto, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se va mejorando esto? Y me imagino que también es parte de lo que le corresponde al Servicio Nacional de Salud. Sí, el Servicio Nacional de Salud está garantizando los equipos de protección personal a la República. ¿Ya no hay escasez de equipo de protección? Bueno, no tenemos grandes reservas en nuestros almacenes, pero sí hemos ido recibiendo ahí. El Ministerio de Salud Pública tiene una gran cantidad de equipos. Se recibió recientemente una donación de la Organización Panamericana de la Salud de 2.300.000 mascarillas, 16.000 lentes, equipos de protección personal. Múltiples instituciones han hecho donaciones. El Estado también ha iniciado todos los procesos de garantizar que los equipos de protección personal lleguen a los lugares y en las 2 semanas que casi tenemos de gestión no hemos tenido todavía ninguna dificultad a través del sistema público. No ha sonado ninguna queja, por eso lo digo, porque al principio los videos de que miren, tengo estos mismos guantes o esta misma, entonces, eran muy frecuentes, entonces ahora no lo escucho y me gustaría saber si es que se normalizó, se resolvió. Tenemos situaciones porque... la demanda es bastante alta. Porque no, por ejemplo, los guantes, no tenemos reserva de guantes, pero ya todas esas cosas se han iniciado el proceso para resolverlas. ¿Qué ha pasado con los hospitales que instaló Luis Abinader en campaña? Se le dieron el uso que se le permitió, en ese momento eran necesarios. Son hospitales que se han utilizado en muchos países en situaciones de crisis. Lamentablemente en su momento lo quisieron minimizar o politizar, pero son unidades de respuesta que en situaciones de urgencia, no solamente aquí, sino en todos los países del mundo, se han utilizado. ¿Siguen en funcionamiento o están ahí? Ya no tienen esa gran demanda porque, gracias a Dios, se han habilitado más hospitales, se han habilitado más unidades de cuidado intensivo. La positividad, la prueba ha ido reduciéndose. Fíjense que en las últimas 2 semanas también hemos tenido reducción del número de pacientes en unidades de cuidado intensivo, que es un indicador indirecto de lo que está ocurriendo y en nuestro país también la ocupación de camas. No te voy a hablar de la cantidad de casos positivos por día, porque si no hacemos todavía la cantidad de pruebas, van a salir menos casos positivos porque no están accesando a la prueba. Pero algo que me resulta curioso. Un indicador que sí nos dice que hay mejoría es ver cómo diariamente van bajando la cantidad de pacientes en unidades de cuidado intensivo. Cuando entramos teníamos más de 325 pacientes en unidades de cuidado intensivo y al día de ayer habían menos de 250 pacientes
en unidades de cuidado intensivo. Eso no es poco para la cantidad de personas que somos en la República Dominicana. Se habló de que con 300 pacientes estaba toda la capacidad ya las unidades de cuidado intensivo. Eso no es poco. Bueno, es que hay más unidades de cuidado intensivo. Y los que van a caer en intensivo apenas son del 3 al 5% de todos los pacientes positivos. Y aquí los pacientes, lo que nos dicen las estadísticas, es que de los pacientes infectados, estamos por debajo de muchos países cayendo en unidades de cuidado intensivo. Aquí no llegamos al 2% de los pacientes positivos a los que caen en unidades de cuidado intensivo. Hay algo que a mí me gustaría que me aclarara, si me permiten, y es que se supone que en estos días no se están aplicando las pruebas porque no hay, pero, por ejemplo, la prensa hoy resalta que ayer hubo 340 casos nuevos. ¿Cómo es esto posible? Se están haciendo pruebas, pero no se están haciendo a la masividad que se a necesita. la cantidad de pruebas que se necesite. ¿Podemos esperar que se normalice luego de que de que ustedes reciban las 100,000 y que, como usted dijo, vienen más, otras 100,000 más o las cantidades que se necesiten? ¿Podremos sentir una normalización dentro del sistema de los laboratorios para que, si yo tengo los síntomas y tengo la indicación, pueda ir a hacerla? El presidente prometió resolver estas situaciones, fueron de sus prioridades, y ya ayer estaban en aduana las primeras 100,000 pruebas que llegaron al país, y hay pedidos que van a garantizar, que van a hacer que esas situaciones que ocurrían sean cosa del pasado. Claro. Se ha garantizado el acceso a las pruebas en la República Dominicana, se ha garantizado la respuesta hospitalaria a los pacientes con COVID. Nuestro presidente dispuso que ampliar la cobertura con SENASA, y dijo que todo paciente también que llegue a un hospital enfermo de COVID y no tenga el seguro, que no esté afiliado, inmediatamente también se va a afiliar al Seguro Nacional de Salud. Una última cosa, doctor. El anuncio que se hizo ayer, ¿fue ayer o antes de ayer?, del Ministerio de Turismo, Antes de ayer. que dice, de todo lo que dice de ese plan de recuperación del turismo, una de las ideas o de las medidas que nosotros no entendimos es que al extranjero, al que viene de fuera, no se le va a pedir la prueba negativa, sea PCR o sea rápida. ¿Esto cómo usted lo ve? Porque si estamos trabajando haciendo todo eso que usted dice, el que venga de fuera nos puede contagiar. ¿Cómo usted ve esto? Esa es una disposición que va entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública. Usted deberíamos ligarlo con la diplomacia también. Deberíamos. Gracias de verdad al doctor Mario Lama, que le hemos sacado todo el jugo que pudimos este ratito y que lo vamos a dejar que se vaya a trabajar ya con sus funciones. De verdad, muchísimas gracias, doctor, por acceder a nuestra invitación y por todas estas informaciones importantísimas que nos ha dado. El doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, que ha sido nuestro invitado central de la mañana de hoy jueves. Julio Vargas, Elianta Quintero hace un momento y una servidora Lorení Solano hemos estado compartiendo con ustedes. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Nos vemos mañana, viernes, a partir de las 6.